Bien, vamos a empezar. A medida que la gente vaya sumando, podemos ir pasando algunas cosas que hemos visto antes. Yo quisiera enfatizar este punto primero. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Han estado 400 años esclavizados, ¿no es cierto? Llega un momento en que Dios utiliza a Moisés para sacarlos de la tierra de Egipto. Los que han hecho cálculos dicen que por lo menos 2 millones de personas salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y luego estuvieron en el desierto. Entonces, Moisés tenía que hacerse cargo de 2 millones de personas, más o menos. Esto implica, pues, un trabajo terrible, ¿no? De organización, un trabajo de logística, etcétera, etcétera. Y pensemos que los israelitas han sido esclavizados, es decir, tenían la mente de esclavos. A diferencia de, digamos, Moisés, que de alguna forma, como dice la Escritura, ha sido tomado, ¿no es cierto?, en la cesta por la hija del faraón. Entonces, en cierto modo, ha sido pues educado en la familia del faraón. Pero los demás han estado viviendo como esclavos. Entonces, 400 años de esclavos implica una mentalidad de esclavos. Moisés los saca y a los pocos días de que han salido ya están reclamando los israelitas, ¿no? Primero porque antes de cruzar el Mar Rojo ya tenían miedo porque el faraón se estaba acercando. Después de cruzar el Mar Rojo, ¿y ahora qué vamos a comer? Porque estamos en el desierto. Es decir, la mentalidad del esclavo implicaba que no estaban listos para conquistar nada. Entonces, yo he llamado a esto, hemos enfatizado esta serie de clases que hemos dado estas últimas veces como el mandato de dominio. Y estoy viendo ahora que son herramientas que Dios nos ha dado para el dominio, ¿sí? Herramientas de dominio. Es decir, personas que han sido esclavas ahora van a tener una mentalidad de conquista. Pero ¿cómo se puede lograr eso? Es simplemente, Señor, te pido que sus corazones sean abiertos y listo, porque eso es lo que hacemos normalmente en la iglesia, ¿no es cierto? Oramos por estos hermanos que son flojos, que tienen mentalidad de derrota, que no leen, etcétera, etcétera. Entonces, oramos por ellos para que mágicamente alguien haga algo. Pero no, Moisés tenía a 2 millones de personas, implicaba que si no hacía algo, iban a ser 2 millones de cadáveres en el desierto. Pero como Dios le había ordenado a Moisés que haga ese trabajo, entonces Moisés, confiando en el Señor, obedeciéndole al Señor, va a recibir de Dios un mensaje. Y este mensaje tenía que estar escrito. Y este mensaje que Moisés recibe contenía los secretos para convertir a esclavos en conquistadores. Ahora, cuando decimos esto, no es magia, ¿sí? No es magia. Por eso digo, no significa que una persona automáticamente lee este mensaje de alguien y deja de ser flojo, empieza a leer, tiene motivación para evangelizar. No es eso, no existe eso. Lo que Dios le ordena a Moisés era un trabajo muy duro, muy pesado, y él también tenía tiempo, se daba tiempo para escribir un libro. Este libro se llamaba el libro de Bereshit. Bereshit es el nombre en hebreo del libro del Génesis. El libro del Génesis es el libro de los secretos. El libro del Génesis es el libro de los misterios del dominio. ¿Cómo se domina? Y noten ustedes, por favor, que en lo que habíamos visto las otras semanas, cuando Dios presenta su palabra,
Moisés escribe esa su palabra, empieza con el capítulo 1 del libro de Bereshit, que para nosotros es el libro del Génesis. Y en el capítulo 1, lo primero que se establece es la creación de Dios. O sea, nada de lo que va a venir puede estar fuera de lo que Dios hace. Todo se mueve a partir de Dios, no a partir del hombre. El hombre no existiría si Dios no quiere. Todo parte de Dios, ¿no es cierto? Y hemos visto que hay un recuento de los días de la creación, ¿no? Los 7 días de la creación. Luego hemos visto que cuando Dios crea al hombre, dice, varón y hembra los creó, y les dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Llenad la tierra y sojuzgadla, y tenían que enseñorearse del planeta Tierra. Hemos explicado que eso implica ser mayordomos, ser virreyes, no son los reyes absolutos, no son los dueños del planeta Tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A Dios le pertenece el planeta Tierra, a Dios le pertenece todo el universo. Entonces, no significa esto, hemos dicho, que el hombre en sí mismo puede ser el que domine. Sin embargo, el mandamiento que se le da es llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí está el mandato de dominio. Noten que está escrito esto en el primer capítulo, bueno, en la división que han hecho los que han puesto capítulos, pero está en las primeras páginas, pues, de la escritura. Después de que se establece que Dios es el creador, se establece que Dios, ese mismo Dios que ha creado el universo, es el que nos ordena sojuzgar la tierra. Por tanto, desobedecer este mandamiento va a implicar la caída del hombre, porque el hombre ha desobedecido este mandamiento. ¿En qué momento? Dios le había ordenado que vaya y domine sobre los animales, sobre los peces, sobre las aves de los cielos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sobre la creación, que gobierne sobre la creación. Pero ¿qué es lo que hizo? En lugar de mantener el dominio, dice la Escritura, que Eva había sido engañada, Adán deliberadamente come del fruto. ¿Quién engaña a Eva? Otra criatura, la serpiente. Entonces, el que tenía que gobernar, el hombre, cae, porque en lugar de gobernar se pone debajo de una criatura a la que Dios no le ha dado el poder de sojuzgar la tierra. Pero la serpiente se pone como si fuera el rey y Adán se somete a su dominio. Por tanto, el mandato de dominio desobedecido implica la caída del hombre. Ahora, hay que recuperar eso porque todo se ha caído, se ha destrozado. Entonces, cuando Moisés saca a los israelitas del desierto, les va a enseñar cómo, porque lo que Dios le ha dado es eso, ¿no es cierto? Les va a enseñar cómo se conquista. Primer capítulo, el dominio. Son esclavos, pensemos en nosotros mismos. 500 años esclavizados, no podemos decir que la colonia, que los españoles, que esto, que el otro, etcétera. Y tenemos una mentalidad así, pero nosotros seguimos con esa mentalidad, aquí en Bolivia al menos. Seguimos con la mentalidad de que nos han colonizado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Moisés no tiene reparos en decirles que eso está mal. ¿Y cómo lo hace? Porque Dios le ordena que lo haga a través del libro que escribe Moisés. Entonces, en el primer capítulo, en las primeras páginas, ya dice, tienen que dominar. ¿Qué es eso de estar quejándose en vez de asumir la responsabilidad de su propia caída? Si ustedes han sido esclavos, tienen que entender por qué el hombre ha llegado a ser esclavo. ¿En qué momento el hombre ha sido esclavizado? La serpiente, ¿en qué momento engañó a Eva? ¿En qué momento se enseñorea la serpiente del hombre? Entonces se ha volcado la autoridad, ¿no es cierto? O sea, ha usurpado la serpiente una autoridad que no le corresponde y el hombre se deja. Entonces el mandamiento de dominio a esos millones de israelitas que están en el desierto era lo primero que les ha enseñado. Después, obviamente, de la base, de que
Es Dios el Creador el que les está dando ese mandamiento. Queridos hermanos, cuando se hablan de otros temas, podemos hablar de la salvación del alma, podemos hablar de muchos otros temas, pero cuando hemos descuidado tanto el mandato de dominio, vemos lo que está pasando. No hemos dominado nosotros, no hemos sojuzgado la tierra, y ahora tienen al LGTB, ahora tenemos el aborto, ahora tenemos la eutanasia, ahora tenemos el marxismo, el comunismo, en todas partes. ¿Por qué? Porque la iglesia, otra vez repetimos, no ha dominado. Se ha dedicado a enseñar un evangelio pequeñito, truncado, que se llama la salvación del alma nada más. Y entonces, ¿le conviene eso al socialismo? ¿Le conviene eso al LGBT? Claro, porque si nuestro mensaje es simplemente salvación del alma, ellos dicen, genial, cristianos, enseñen eso, cómo llegar al cielo, nosotros vamos a enseñar cómo se vive aquí en la tierra, cómo se educa a la gente, cómo se hace economía, cómo se hace política, etcétera, etcétera. Eso nosotros lo vamos a hacer. Entonces, alguien está asumiendo el dominio. En este caso, criaturas caídas están asumiendo el dominio. No criaturas redimidas, sino criaturas caídas, los socialistas, los LGBT, etcétera, etcétera. Ellos están asumiendo el dominio, porque la iglesia se ha sometido a ese dominio. Igual que en el caso de Adán con la serpiente. Entonces, tienes millones de personas en el desierto. ¿Qué hacemos con quizá 2 millones de personas? Ahora hay que hacerles cruzar este desierto y hay que hacerles conquistar. Imagínense las quejas que habían. Sí, los líderes de Israel se quejaban contra Moisés. Los líderes, Coré, Datán, Abiram, ellos se quejaban. Imagínense el pueblo que estaba debajo de ese liderazgo. Se quejaban más todavía. Entonces, ¿cómo puedes hacer algo para llevarlos a la tierra prometida? Necesitamos las instrucciones. Esas están en el libro de Bereshit, es decir, el Génesis. Hermanos, y esto es literal. Mucho hemos enseñado a la Biblia como si fuera un libro de mitología. Por eso ponemos sin problemas dibujos animados de Noé, dibujos animados de Adán y Eva, etcétera, etcétera. Ponemos como si fuera caricatura. No digo que esté mal acercarse a los niños con dibujitos, con títeres, pero nunca hemos enseñado de Simón Bolívar con títeres, nunca hemos enseñado de Pedro Domingo Murillo aquí en La Paz con títeres o con dibujos animados. Nunca los hemos mostrado como dibujos animados, siempre los hemos mostrado como historia. En cambio, a Moisés, a Isaías, a los profetas, a Jonás, a todos los hemos mostrado como si fueran mitos, como si fueran cuentitos. Pero otra vez recordemos, era el libro el de Génesis lo que Moisés estaba dándole al pueblo de Israel para empezar la conquista. Entonces, les voy a mostrar qué hay en el libro de Génesis. Hemos visto un par de cosas. Recordaremos, les muestro una pantalla. Me dicen si se ve, por favor. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Sí se ve. Recordemos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Esto es lo mismo que había antes ya en Israel en la época de Moisés. Mucho tiempo han estado en este monte, id al monte del Amorreo, ya salgan de ahí. Han estado mucho tiempo en este monte. Ahora tienen que ir a la tierra del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar. Es lo mismo que el Señor Jesucristo ha dicho. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, es lo mismo, que guarden todas las cosas que os he mandado. El mismo mandato de dominio está en las Escrituras. Si nosotros entendemos que toda potestad le ha sido dada al Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra, y hacer discípulos simplemente es salvar las almas,
Entonces, ¿por qué la mención de en el cielo y en la tierra? Toda potestad me ha sido dada. ¿Por qué toda potestad le es dada? ¿Para qué en la tierra? Si el Señor Jesucristo debe tener su reino en el cielo nomás. Esta tierra es del diablo, eso es lo que nos han enseñado lamentablemente. Esta tierra no le pertenece a Satanás. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Satanás ha usurpado una autoridad que no le corresponde. El marxismo ha usurpado una autoridad que no le corresponde. Los educadores actualmente están usurpando lo que los padres tendrían que haber hecho. Pero cuando desobedecemos el mandato de dominio que Dios nos ha dado desde el Génesis, entonces tenemos a un montón de usurpadores que están diciendo que ellos son las autoridades en todo el planeta, en todo el mundo. Hermanos, por eso ha venido la caída del hombre, porque hemos desobedecido el mandato de dominio. Por eso vemos empantanada la iglesia, porque hemos desobedecido el mandato de dominio. Como gran cosa, estamos viendo que están cerrando las congregaciones por causa de la pandemia cuando dejan abrir discotecas, fiestas y todo, pero iglesias en el mundo se están cerrando. Y los hermanitos a los que les han cerrado sus iglesias se están creyendo los héroes, los que les están persiguiendo, los mártires, pobrecitos, el gobierno nos está atacando, hermanos, oren por nosotros. Hermanos, no están haciendo nada, simplemente porque han enseñado toda su vida la derrota, porque han enseñado toda su vida que el mandato de dominio ya desapareció, que ya no es para nosotros, es que ahora estamos viviendo las consecuencias de nuestra desobediencia. Estamos viviendo las consecuencias de haberle dicho a la serpiente, gobierna tú, porque nosotros no podemos, porque nosotros somos los flojos, desobedientes. Lo que el Señor Jesucristo ha enseñado es que guarden todas las cosas que os he mandado. No es el mensaje enseñándoles cómo salvar sus almas. No, el alma está implicada, pero es más que eso, mucho más que eso. Es el mismo mandamiento. Igual tienes a un grupo, así como has tenido un grupo de esclavos, en Moisés ha tenido un grupo de esclavos delante, 2 millones de esclavos a los que había que enseñarles la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo tiene sus discípulos que estaban temerosos, asustados. Uno lo ha traicionado, otro lo ha negado, otros se han escapado. Solo Juan estaba cerca en el momento de la crucifixión. Tienes a un montón de personas que no pueden conquistar por sí mismas, pero el Señor les dice cómo se va a conquistar. Tienen que recibir al Espíritu Santo, pero van a guardar y enseñar las cosas que Él nos ha mandado. Miren, hermanos, recuerden esto, por favor, herramientas de dominio. Esto está en el Génesis. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Un trabajo que le está dando Dios a Adán ya desde la creación. Recuerden, el libro del Génesis, Bereshit, es el libro de los secretos para que 2 millones de esclavos puedan conquistar la tierra prometida. Les está enseñando aquí un secreto, un misterio, una cosa que no proviene de lo que los egipcios han aprendido o lo que Moisés ha aprendido de las bibliotecas egipcias. Porque lo que tienen los egipcios es dominio, ¿sí? Pero caído. Y vamos a ver cómo es el dominio, cómo es el que domina, pero que es un pecador, que está caído. Aquí le está enseñando a los hijos de Dios. Primera cosa, le trae los animales para que viese cómo les había de llamar. Trae los animales, ya los clasificas, Adán, y les pones nombre a los animales. Técnicas de clasificación, técnicas de diferenciación. Mira esto es un animal diferente a este otro, por tanto, le pones un nombre diferente, no les puedes llamar lo mismo. Este es y a la larga, digamos, en nuestro caso, digamos que a nosotros nos hubiera dado esto ya, esto es un perro, este otro es un gato. No puedo mezclarlos, son distintos. ¿Por qué? Porque para poner nombres a las cosas, no le puedes poner cualquier nombre a las cosas. Tienes que hacer una observación.
de lo que está pasando, de lo que son, de las funciones que cumplen los animales. Les está enseñando, los está educando Moisés con esto. Luego dice, ahí abajo, dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. La ayuda idónea, hermanos, ha venido en este momento, cuando Adán tenía este trabajo. Estaba poniendo nombres a los animales. ¿Qué significa? Que si el hombre cristiano no pone los nombres a las cosas, no las clasifica, es el impío el que va a poner nombre a las cosas. Imaginen este término, el término fobia. El término fobia, que proviene del griego, quiere decir miedo. ¿Desde qué momento fobia significa odio? ¿Por qué ahora se dice que homofobia es odio? Fobia siempre se ha usado como miedo. Cuando uno dice tengo aracnofobia, es que tengo miedo a las arañas. Puede ser que las odie, pero el significado de aracnofobia es terror a las arañas. La homofobia entonces significaría terror a los sodomitas. No es odio, pero alguien vino y le puso otro nombre, otro significado a ese nombre. O diremos así, observó las cosas, uno que domina, un ser caído que quiere dominar, observa las cosas y para su conveniencia y para la conveniencia del reino de las tinieblas es que clasifica a su manera y pone el nombre que quiere. No pusimos nosotros los nombres, otros están poniendo. Hermanos, en el posmodernismo es una antifilosofía muy peligrosa, peligrosísima, que es la filosofía, diremos la pseudofilosofía de nuestra época. En el posmodernismo había esta idea. Tú tienes un nombre. Cuando yo digo perro, inmediatamente en tu mente salta una imagen, un perro. Cuando yo digo gato, inmediatamente en tu mente salta la imagen del gato. El posmodernismo dice que el nombre perro o el nombre gato es simplemente un contenedor vacío y tú puedes a ese contenedor ponerle otro significado. Entonces, la conexión que existe entre el nombre perro y lo que en tu mente imaginas, en el posmodernismo tienes que destrozar. Esa conexión la tienes que destrozar. Ahora, entérense, a eso se llama deconstruccionismo. ¿Han oído hablar de que deconstruir? A eso se llama deconstruccionismo. Entonces, es destrozar la conexión que hay entre el nombre y la imagen o el significado de ese nombre. Por tanto, en el posmodernismo, cuando dices hombre, si tú te imaginas un ser que tiene los genitales masculinos, el posmodernismo destroza ese significado. Y lo que quiere es que eso sea libre. O sea, que se puede decir hombre y que uno se imagine una mujer. O puedes decir mujer y que uno se imagine un hombre, o un gato, o un perro, o una silla, o lo que sea. En otras palabras, el lenguaje depende de quién lo construya. Nosotros no hemos protegido el lenguaje y han venido seres impíos y han querido dominar el lenguaje y moverlo a su antojo, romper lo natural de las clasificaciones, las diferencias establecidas por Dios, y han mezclado las cosas y han puesto otros nombres. Por tanto, cuando dice mujer, puede significar una mujer de verdad para ti, pero para otro puede significar un hombre que se transforma con una operación. Para otro puede significar un hombre que se siente mujer. Para otro puede significar un perro, un pato, un violín, lo que sea. En otras palabras, el lenguaje ha sido deconstruido. Se lo destroza para luego
imponerle significados distintos. Dios le ha enseñado a Moisés que esta es una clave de cómo puedes armar pues una sociedad de dominio. Dios mismo ha creado al hombre y le enseña que en el lenguaje está una de las claves. Entonces le enseña a diferenciar cosas y a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Vamos a seguir, les voy a mostrar otra plantilla. Miren lo que hace. Hace una clasificación. Observación. ¿Qué es lo que ve en Génesis 2:19 Adán? Bestias del campo, aves de los cielos. Miren, le da los animales para que viese, o sea, le está enseñando a hacer observaciones, análisis, para que viese. Y luego de ese análisis, Adán tenía que darle una denominación a eso que había visto, para que viese cómo las había de llamar, Génesis 2:19, ¿no? ¿Se entiende? Es una herramienta de dominio. El que tú observes fenómenos en la creación, los observes muchas veces, hagas muchas pruebas, des muchas vueltas, hagas comparaciones, hagas diferencias entre objetos, etcétera, etcétera, y en algún momento tú defines qué se va a llamar eso, de acuerdo al significado, ¿no? De acuerdo a lo que has observado, le pones un nombre. Entonces, si se ve una bicicleta, por algo debe llamarse bicicleta. No le puedo llamar mouse de computadora a la bicicleta. Entonces, esto es tan importante, pero lo hemos descuidado y otros se han hecho cargo. Derrida, filósofo del posmodernismo, es uno de los que se ha hecho cargo del lenguaje en el siglo XX para deconstruirlo, para destruirlo. Ahora, ¿en qué caso, en qué momento la iglesia descuida esto? O sea, ¿por qué el lenguaje lo hemos descuidado? ¿Y qué importa si se descuida el lenguaje? Para empezar, Dios está dándole importancia al lenguaje. El Señor ha dicho, ni una jota ni una tilde va a pasar de su ley. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, ¿no es cierto? Eso dice la Escritura. Ahora, el lenguaje es tan importante hasta en las jotas y en las tildes. Dios ha enseñado eso. Entonces, la criatura impía, ¿qué es lo que hace? Sabe que hay eso. O sea, dice, los hijos de las tinieblas a veces son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces saben que el lenguaje es una herramienta de dominio. Por eso nos quieren introducir, esto se llama libres, en vez de libro, libres. ¿No es cierto? Con la E, lenguaje inclusivo lo están llamando. Y nosotros creemos que es chacota, estos tontos que están haciendo macanas. Están haciendo ya sus pruebas hasta que nos acostumbremos y yo me llame Rolande en vez de Rolando. ¿Comprenden? Nos están obligando a eso, nos están imponiendo eso porque nosotros no hemos protegido el lenguaje. Ahora, les voy a decir cuál ha sido nuestra culpa respecto a la protección del lenguaje. La escritura, la palabra de Dios ha sido enseñada, ha sido inspirada por Dios y ha sido escrita. Si tú no le das importancia al lenguaje, escribes con minúsculas los nombres, o sea, no te interesa el lenguaje. No usas comas, no usas puntos, escribes como te dé el Facebook. Y lo más grave es cuando lees la escritura así, sin que te importe el lenguaje, sin que te importen los significados, sin que te importen las palabras, sin que te importe el orden de las palabras, la sintaxis, la redacción, la gramática, la ortografía. Si no te importa nada de eso, va a haber alguien a quien sí le importa, se va a hacer cargo de todo eso y va a destrozar y va a armar a su modo. Eso es lo que está pasando. La iglesia ha descuidado el lenguaje al rechazar a la palabra de Dios. Cuando dices, esta es la letra muerta, el que ha dicho esa blasfemia alguna vez, si ustedes la han dicho, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Cómo van a decir que esto es la letra muerta?
Yo seré el muerto, tú serás el muerto. La escritura es la palabra de Dios. Cuando, si ustedes han visto una de mis charlas, han escuchado una de mis charlas acerca de la verdad fundacional, inspirada por Dios se llama el video. ¿Ya? En el grupo de Cosmovisión está eso. Ahí yo menciono justamente esta diferencia que se ha hecho entre logos y rema. El logos es lo escrito, el rema es lo que sientes en tu corazón. Eso es posmodernismo. Eso es posmodernismo. Pero no sabíamos, porque alguien nos enseñó eso y lo hemos recibido. Eso proviene del existencialismo que se ha infiltrado en la teología, en Barth, en Bullman, etcétera, etcétera. Eso proviene del deconstruccionismo que después se va a ir desarrollando con Derrida, etcétera, Foucault, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en que eso invade a la iglesia y la iglesia no sabe porque nunca ha cuidado el lenguaje. No diré nunca. Siglo XX en general no ha cuidado el lenguaje. Leía lo que quería en la escritura. Lee algo y se inventa interpretaciones. En otras palabras, lees que dice perro y la imagen es de un gato. Lees que la escritura dice predestinados antes de la fundación del mundo y en tu mente viene, no hay predestinación. O sea, le cambias los significados a tu antojo. Eso es justamente lo que ha hecho el deconstruccionismo. Y nosotros no hemos protegido eso. Destruyes el lenguaje, estás destruyendo, pues, para esas mentes caídas, la validez de la escritura. Porque esta es la palabra que va a tener los significados que quieras darle. O sea, lo que diga esto, a tu mente, ¿qué va a despertar? No sé, a mí despierta que es palabra de Dios, pero a otro le despierta que sí, es un libro humano, lindo, otro dice es un libro negativo, otro dice es un libro de dominio, otro libro dice es un libro de dominación, etcétera, etcétera. Va a significar lo que sea, porque nosotros no hemos protegido eso de la serpiente. Les muestro otra cosa. Son herramientas de dominio, el lenguaje. A partir de hoy, toma un cursito de gramática, un cursito de ortografía por lo menos, ¿no? O revisa cada vez que vas a publicar algo en internet, revisa si estás usando bien las palabras. Pues, quizá nos podemos equivocar en el camino, porque es un entrenamiento. Hemos sido esclavos en Egipto 400 años y ahora Moisés nos está dando el libro de Dios para aprender el dominio. Vean que esta idea de clasificación se va a mantener más adelante en el libro de Levítico. Miren, proceso intermedio de diferenciación, yo le he llamado a esto, ¿no? Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Miren lo que dice, haréis diferencia. El Señor marca la diferencia, el Señor nos dice, hagan diferencia. Es un mandato de dominio. ¿No quieres dominar? Entonces no hagas diferencia. Para ti todo es lo mismo. Para ti todo es igual. El esclavo ve todo igual porque todos los días son lo mismo, la misma cosa, voy a hacer las mismas cosas. No, pero cuando hay dominio, cuando dices voy a dominar, voy a hacer diferencia entre el día y la noche, entre la luz y las tinieblas, entre lo puro y lo que es profano, entre lo santo y lo inmundo. Voy a hacer diferencias, voy a marcar diferencias. No voy a mezclar las cosas. O sea, cuando nosotros hemos visto esto, nos hemos peleado más por, ay, ¿se puede comer chancho o no se puede comer chancho? O sea, hermanos, lo que Dios estaba enseñando era a dominar. Lo del comer chancho y no comer chancho era para aprender a dominar, para aprender a diferenciar. Es un mandato de dominio. Los pueblos paganos clasificaban mal, por eso la creación no les respondía bien. Si tú sabes algo de agricultura, debe ser porque conoces la tierra, conoces cómo hay que sembrar, qué hay que hacer, conoces eso. Yo no conozco nada de eso, entonces para mí
Debe ser, no sé ni cuál es la semilla del plátano, no sé qué se hace. Hay que poner un plátano y sale un árbol de plátanos. Yo no sé, pero tú, si has aprendido agricultura, debes saber clasificar las cosas, nombrarlas bien, y se forma una ciencia que va a ser la agricultura. Entonces, a cada uno Dios le ha dado un área de dominio. Pero para entrenarles en esto, les está mostrando en la vida cotidiana, hagan diferencias, hagan diferencias. Les pone a los animales, igual que a Adán, para diferenciar animales, animal limpio e inmundo. Entonces, ahorita, después puedes resolver eso de si puedes comer o no puedes comer, pero aprende a hacer diferencias. ¿Por qué Dios hace esas clasificaciones ahí? ¿Por qué le enseña así al hombre a clasificar? Y miren, dice, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Hermanos, hay que diferenciar al hombre de los animales. El hombre está hecho a imagen de Dios, los animalitos no. Entonces, los puedes querer, pero no los puedes llamar hijos. ¿Se entiende? Porque hay pues una especie. A ver, que yo te diga, oye, burro, digamos, te enojas. ¿Pero por qué te enojas si hijo le dices a tu perro? Si te digo cara de mono, ¿cuál es tu problema? Cuando no haces diferencias, va a haber alguien que te va a dar otra clasificación. Y justamente la teoría de la evolución es una clasificación que no hace diferencias entre el hombre y los animales. Los pone en una misma escala, ¿no es cierto? Los hace descender de un ancestro común al hombre y a los animales. Por tanto, somos otro animal. Entonces, quitan la diferencia entre el hombre y los animales cuando el Señor ha enseñado no se contaminen con los animales. No se mezclen con los animales. Ustedes no son animales. Aunque tenemos algunos rasgos de diseño similares a ciertos animales, porque hay animales que tienen patas y nosotros tenemos pies, animales que tienen manos, los monos tienen manos, pero eso no es suficiente, hay que hacer diferencias. Porque si no aprendo a hacer las diferencias, entonces mezclo especies y de acuerdo a eso voy a vivir la vida cotidiana. Mezclo especies, entonces hay gente que puede proteger a los perritos y habla a favor del aborto. Consecuencia de no haber hecho diferencias. ¿Y cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento para el aborto? ¿Han escuchado? ¿Por qué tenemos que proteger a los seres humanos si nosotros somos uno más de toda la creación, de toda la naturaleza? Somos uno más, los seres humanos. Porque si hay derechos humanos, entonces que haya derechos de los animales también. Entonces están mezclando las cosas. Y cuando mezclas las cosas te vuelves bruto. El posmodernismo está volviendo bruta a la gente. Entonces, en medio de esta maraña pecaminosa del posmodernismo que está maleducando a la gente porque justo le está enseñando lo contrario a dominar, le está enseñando a mezclar como sea o a diferenciar mal las cosas sin observar bien. Hombre, mujer es lo mismo, animal, hombre es lo mismo. Entonces, les están enseñando a hacer todo al revés. Entonces, el secreto es, Moisés sabe y nos dice, esos pueblos paganos, eso hacen, son los tontos. Y la naturaleza, la creación misma los va a vomitar. Porque cuando tú metes una gallina en la tierra, no salen gallinas, porque la gallina es diferente a las plantas. Es otro mecanismo, pero si no haces diferencias, vas a sembrar gallinas creyendo que sale árbol de gallinas. Entonces la tierra no te va a dar su fruto, porque no sabes cómo funciona. Moisés les está dando el truco, les está dando el secreto. Está escrito ahí en el Génesis. En esta época postmoderna lo mismo es para nosotros. No seamos tontos, no mantengamos respecto al lenguaje lo mismo que hacen los demás. Hagamos diferencia entre el justo y el impío. El justo escribe bien. Al impío le espera escribir mal, pensar mal, redactar mal. Hay impíos que clasifican mal, pero escriben muy bien.
Entonces, algún momento van a escribir mal también ellos, pero mientras tanto, los cristianos, ¿qué? Los cristianos decimos Dios con minúscula. En el lenguaje, en nuestro idioma, en español, se pone pues mayúsculas. ¿Acaso es griego lo que tenemos nosotros? Ahí no había mayúsculas, ¿no? Entonces, se pone con mayúscula. No digas Diosito, es Dios. Y hay que guardar la diferencia entre el creador y nosotros, las criaturas. Guardemos diferencias. Seguimos con las herramientas de dominio. Hay muchísimas en el Génesis. Yo estoy tocando así la superficie, ¿no? Al año, ¿qué cosas más aprenderemos? ¿Se acuerdan lo que hemos visto la otra vez? Todo. Todo. Toda potestad me es dada, ¿no es cierto? Toda potestad le ha sido dada al Señor. Todo. ¿A dónde hemos apuntado esto? Eso es la otra herramienta de dominio. En Colosenses 1:15 al 20 dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ahí me he olvidado marcar ese toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Herramienta de dominio terrible que nos está enseñando el apóstol Pablo, tremenda. Miren, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Cuando te hablan solamente de la salvación del alma, ¿qué se está reconciliando con el Señor? Solamente el aspecto espiritual, pero aquí te está hablando de todas las cosas. El mundo físico ha caído, hay muerte aquí. También hay redención para el mundo físico. Claro que sí. Claro que sí, hay redención para el mundo físico. Va a haber la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice la Escritura. En ese momento las cosas van a reconciliarse. La creación va a vomitar a los pecadores. Van a ir al infierno y la creación misma va a vomitar a los pecadores. Y luego la creación misma va a ser transformada. ¿Recuerdan? Entonces son todas las cosas, no solamente el alma, no solamente el alma humana. Hemos hablado del todo como metanarrativas, historias del todo. Cada una de las religiones tiene una historia del todo y cada una de las religiones quiere decir que su historia del todo es la historia verdadera, pero sabemos que solamente la voz de Dios es la que nos puede dar la historia del todo, porque necesitamos un agente externo al universo. Ahorita en la pantalla es como que, miren, yo estoy ajeno al universo, ¿no? Porque el universo está detrás de mí, es como que yo estoy afuera, pero en la vida real no es cierto eso. Yo estoy dentro, yo soy parte de ese universo. Solamente alguien que está afuera puede mirar el universo y decir cómo funciona todo. En cambio, si uno está adentro del universo, puede mirar algunas cosas, pero no puede mirarlo todo. Necesitamos que alguien que está afuera, un agente externo al universo, nos diga cómo funciona. Por tanto, nosotros sabemos que en la escritura Dios nos está diciendo cómo funciona el universo, no solamente cómo funciona la salvación del alma, sino el universo. Están ahí los principios de Dios, están ahí las leyes de Dios, están ahí. Herramienta de dominio, entonces, lo que estamos viendo ahorita, la metanarrativa. Les decía, si tienes una visión del universo, sabes responder en general, una cosmovisión clara. ¿Qué dice el cristianismo acerca de cualquier cosa? Entonces es una herramienta de dominio. Una gran historia tenemos.
cómo encaja cada fichita dentro del rompecabezas grande. Entonces tenemos que conocer el rompecabezas en líneas generales, porque no podemos saberlo todo, pero conocer la historia, la gran historia. Y entonces cada fichita se va a explicar a la luz de esa gran historia. Porque si nosotros agarramos una fichita, porque nos han preguntado, ¿y ahora qué hacemos con esta ficha? No sé cómo explicarle de los dinosaurios. ¿Captan? ¿Qué hago con los dinosaurios? No sé qué se hace. ¿Qué le explico? Y me invento algo. Ah, pero si conoces el todo, así en general, vas a saber dónde encaja esa ficha y qué importancia tiene. Por ahí los dinosaurios no son tan importantes para la explicación que quieres darle a esa persona. Pero si no sabes el todo, por eso enseñamos cosmovisión, el todo. Es una gran historia. Y el que tiene gran historia, los movimientos hemos dicho que tienen grandes historias, que explican todo, son los que están venciendo en el mundo. Y en los últimos siglos han sido tres: el cristianismo, el islam y el marxismo. Otros movimientos son más chiquitos. ¿Por qué? Porque no lo explican todo. El evangelicalismo es chiquitito, no influye en nada, no tiene dominio. ¿Por qué? Porque no explica todo. Solamente es experto en la salvación del alma, nada más. Eso es capísimo en eso, nada más sabe. Ya, estás salvado. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Morirte y te vas al cielo. Sí, pero si no me muero en 30 años, ¿qué tengo que hacer? Ucha, anda a la iglesia y escucha el mismo sermón 30 años, las mismas 60,000 veces, los mismos temas: el amor, el perdón, trata bien a tu vecino, saluda a tu próximo, dile al que está a tu lado, Dios te bendiga. Eso no vas a hacer los siguientes 30 años hasta que te mueras. Evangelicalismo. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo es una cosmovisión que lo abarca todo. Entonces tenemos respuestas para todo, porque Dios nos ha dado esas respuestas en las escrituras, y el Bereshit es el libro donde empiezan esas respuestas. Hemos hablado de las esferas de influencia. Este es del libro de Landa Cove, el modelo de transformación social del Antiguo Testamento. Tenemos respuestas para la ciencia, para la iglesia, para la familia, educación, comunicación, artes y ocio, gobierno, economía, etcétera, etcétera. Muchas otras más cosas. Tenemos respuestas en la escritura para partir de ellas como principios, como verdades fundacionales, para empezar a llevar adelante todas estas cosas, dominando de acuerdo al área que Dios nos haya dado. Por supuesto que tenemos, pero ¿lo estamos haciendo? No. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado solamente a un tema, como si esto fuera el reino de Dios, la iglesia, nada más. O la familia nomás. Y eso ya es el reino de Dios. Y las demás cosas las hemos entregado al diablo en una suerte de satanismo, ¿no? Le hemos dado al diablo la ciencia, la economía, el gobierno, las artes. Ustedes ocúpense, porque de nosotros es el cielo nomás. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, sojuzguen la tierra, dominen todo. Entonces, la visión del todo es vital. Si no tenemos una visión que decía Rasduni, todo abarcadora, entonces no tenemos nada. Tenemos un micro relato nada más. Necesitamos un gran relato, una gran historia. La historia está en las escrituras, la historia de cómo se gobierna, cómo se investiga, cómo se observa, cómo se educa, cómo hay que hacer comunicación, cómo hay que hacer arte. Están los principios fundacionales en la escritura, sí o sí. Entonces tenemos estas ideas ahora, ¿no? Hasta el momento: clasificar y nombrar. Las metanarrativas, o sea, las grandes historias, ¿no? Las historias del todo. El libro de Bereshit, miren que yo estoy utilizando para llamar un poco la atención. Si yo decía, vamos a estudiar, hermanos, Génesis. Ah, otra vez. ¿Se crees que es lo mismo? ¿Por qué? Porque cada vez que te sientas y alguien te va a hablar de Génesis, te va a hablar las mismas cosas nomás. Entonces, si yo pongo Génesis, vas a creer que te voy a hablar lo mismo nomás. Entonces, no vas a venir. Entonces pongo en hebreo el libro de Bereshit. Y entonces, quizá por eso, uy, qué interesante, a ver, iré a ver. Si estoy aprovechando algo, estoy aprovechando una herramienta de comunicación para llamarte la atención. Y he puesto un jeroglífico ahí
egipcio y encima está un fragmento en hebreo de Bereshit, del Génesis. ¿No es cierto? Entonces, de alguna forma llamará tu atención para que vengamos a aprender. Ahora, notemos esto, por favor. Dice en Deuteronomio 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Ven para qué es? Para que los pongáis por obra. No es para saber, no es para tener diplomas del seminario, no es solamente para eso. Es para ponerlos por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. No es solamente para ir al cielo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. ¿Ven? Es lo mismo. Es el dominio de la creación, y llenen la tierra y sojúcienla, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es solamente con el corazón. Mientras estás en la alabanza al Señor, eleva también tu canto, que se escuche tu canto. Habla cuando estás orando al Señor con hermanos. Habla, no es una sesión de espiritismo que estamos esperando, que somos mudos y sordos. El Señor, claro que lee nuestro corazón, pero la orden es que amemos al Señor con todo lo que tenemos, con el corazón, con el alma, con las fuerzas, con nuestra mente, dice el Señor Jesucristo, con todo lo que tenemos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí es un palo, aquí tienes una herramienta de dominio brutal, brutal. Estamos hablando a 2 millones de esclavos. Quieren ser los que conquisten a las naciones, quieren tomar a los moabitas, a los amalecitas o los filisteos, quieren dominar a los amorreos. Pues aprendan esto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si nosotros desglosáramos esto, hermanos, miren, dice, y las repetirás, las repetirás, las repetirás. Entonces, eso a mí me ha llamado mucho la atención y he dicho, voy a repetir esto. Voy a repetir esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? Miren, un ratito voy a salir de mi pantalla. Esto es así. Un ratito, por favor, no sé cómo salir ahorita. Ya, de mi pantalla. Voy a ir a otro documento. Ya. Miren, esto es lo que yo he hecho. Esto he hecho para unos queridos hermanos que me han pedido que les enseñe algunas cosas de cosmovisión. Y esto ha sido fruto de ese trabajo magnífico que yo he tenido con ellos. El Señor le ha dado a Adán y a Eva un hábitat, un lugar donde vivir. Yo le he llamado el hábitat a eso. En ese hábitat habían principios base. Y esos principios base, miren, si ustedes ven ahí, yo he puesto así, Deuteronomio 6, 1, 9. Lo que acabamos de ver, habla de repetir, de atar, las atarás, escribirás en los postes, hablarás, cuidarás. Esos verbos los he anotado porque ese es el hábitat. Ahí está todo alrededor del Señor Jesucristo, alrededor de lo que Dios nos ha mandado. Todo es alrededor del Señor. Él es el centro. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y estas cosas tienes que hacer. Aquí están los mandamientos de dominio para la tierra. Entonces hay que hacer cada una de estas cosas. Y entonces en el trabajo que yo hacía clasificación. Miren, ahí tenemos los días
cada día qué cosa ha creado el Señor y analizar un poco por qué ha creado en este orden, qué significa este orden. ¿Acaso Dios no puede crear esto de golpe y aparecen todas las cosas? Sí, pero Él nos ha dado este orden, primer día, segundo día. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Por qué ese orden? Nos está enseñando a clasificar, nos está enseñando pasos, paso número 1, paso número 2, para hacer procedimientos, procesos en las cosas de la vida. Cuando quieres lograr un objetivo, te planteas un objetivo teleológico, se llama, ¿no? O sea, una idea teleológica, es decir, un propósito. Quiero hacer esto. Entonces necesitas una serie de pasos. ¿Por qué nos ha dado el Señor este registro de la creación? Tal día, tal cosa, tal día, tal otra cosa. Miles de herramientas de dominio deben estar escondidas en este orden, pero no las hemos visto todavía, porque estamos recién entrenándonos en el dominio. Ahí les muestro solamente una serie de estudios que yo hice. Miren, ¿por qué habla de las genealogías? ¿Para qué se habla de las genealogías? Te está enseñando de dónde venimos, es la historia que tenemos. Los judíos eran esclavos, o sea, ellos se veían como tal vez fruto de violaciones, probablemente. Pero lo que está mostrando en las genealogías es que todos los hombres venimos de Adán, sean egipcios, sean israelitas, todos venimos de Adán. Por tanto, no es que ellos son superiores. Todos venimos de Adán y Adán ha pecado. Todos somos pecadores. Se les tiene que mostrar eso a los 2 millones de esclavos que están ahí presentes. Tiene que enseñarles todo eso. Les estoy así mostrando más, pero quiero llamarles la atención a esto. Y las repetirás a tus hijos. Entonces yo he visto que existen tipos de repetición en las escrituras y le he puesto nombres, he clasificado repetición exacta, repetición variada, repetición inmediata, repetición diferida. Estas repeticiones pueden ser de palabras o repetición de conceptos, la no repetición o el contraste. Y tengo ahí ejemplos de eso. Miren, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Repetición exacta, Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿En qué sentido es repetición exacta? No es una repetición de palabras. En las palabras solamente esta parte en rojo es la repetición exacta. Lo demás no. Pero el concepto es el mismo, es una repetición de concepto. Hago diferencias en eso, ¿no? Miren aquí, hay camino que al hombre le parece derecho. Aquí hay camino que parece derecho al hombre, repetición variada. ¿Quieres enseñar a tus hijos básico, ciclo básico, kinder? Aquí está en las escrituras, aprovechar los versículos, que aprenda el niño qué cosa es una repetición, qué cosa es una repetición variada, con las escrituras mismas. Las escrituras son la voz de Dios, la ley de Dios, todo está ahí. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Es la misma idea, la premisa A va a tener una parte B que tienes que obedecer. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Ahora, eso es un concepto, no te olvides de mi ley. ¿Cómo no se olvidan las cosas? Cuando tú guardas las cosas. En otras palabras, la parte A de los proverbios a veces es lo mismo que la parte B como concepto. Es una repetición variada. El concepto es el mismo. En una te dice no te olvides, o sea, no te olvides lo que te he dicho. En la otra es anotar lo que te he dicho. O sea, son las dos formas que se complementan. Es una manera en que Dios ha establecido que estudiemos. Nos dice de las dos formas, de manera positiva y de manera negativa, un concepto para que tengamos clara la idea, para que se refuerce la idea. Y así, repetición inmediata. Miren, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Repetición inmediata. ¿Qué era la repetición inmediata? Es un énfasis que se utilizaba, ¿no? Cuando tú enfatizas algo, en nuestro idioma se pone entre comillas, se pone con negrita, se pone, qué sé yo, con subrayado, qué sé yo. Pero en el hebreo lo que se hacía era repetir inmediatamente. Santo, santo, santo.
además de que esto significa la Trinidad, es la forma de enfatizar algo, repitiendo inmediatamente. De cierto te digo. Era una fórmula del Señor Jesucristo, ¿no? Y así, y así. Entonces, hermanos, yo no se los voy a hacer esto, les puedo enseñar un poco, les puedo guiar un poco, pero esto es lo que tenemos que hacer entre todos, entre todos. Miren aquí una diferencia, significado diferente de palabras. Miren, aquí dice Jacobo y Jacobo. Y mató a espada a Jacobo, Hechos 12, 2. Ahora, miren qué dice Hechos 12, 17. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo. Pero si en 12, 2, Jacobo ya ha muerto, entonces, ¿cómo le va a decir a Jacobo? Es que no, Pedro no sabía que Jacobo ya había muerto, entonces le vamos a tener que decir, Pedro, no, ya Jacobo ha muerto. No, es que está hablando de otro Jacobo. Hay dos Jacobos, pero mezclamos porque no hacemos distinción. El impío no hace distinción entre Uruguay y Paraguay, dice lo mismo, es como lo mismo. Los cristianos no diferencian Elías de Eliseo, porque quizá tu dibujito en tu libro de historias bíblicas es parecido, los dos tienen barba, qué sé yo, los confundes. Aprende a hacer diferencias, aunque los nombres sean el mismo, Jacobo, Jacobo, el contexto es, estudias, había sido el hermano de Juan, es Pedro, Jacobo y Juan, ¿no es cierto? Los que iban con el Señor Jesucristo a todas partes. Pero este otro Jacobo es el hermano del Señor, es Santiago, el que escribe la epístola de Santiago. Y así, solamente la repetición, la repetición, la repetición. ¿Por qué? Porque dice el mandamiento, y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. Entonces yo quiero obedecer eso, no tengo hijos, pero es como que tenemos que discipular a todo el mundo, ¿no? A todas las naciones. Sirve, pues, aunque no tengamos hijos. Ahí está, y las repetirás. Entonces el concepto repetición lo he estudiado y se puede seguir estudiando y estudiando porque es una mina de oro la escritura. Por eso habla Proverbios 2, si la buscares como a la plata, como al oro, ¿no es cierto? La ley de Dios, más que el oro refinado. Hermanos queridos, aquí está la educación de nuestros hijos, aquí está la educación de las naciones, todo está aquí, todo está en la escritura, no solamente entonces es tu alma, tu fantasma. Hermanos queridos, está para hacer todo, para hacer música, para hacer ciencia, todas las bases del pensamiento, eso se llama epistemología, cómo conocemos las cosas, todas las bases están aquí. Quitamos nosotros importancia a la escritura cuando la llevamos solamente para el domingo, para usarla solo el domingo en la iglesia, cuando solo la usamos para nuestros grupos de alabanza y el resto de la semana no sabemos qué hacer, nos movemos con qué, con la ley de este mundo, con la constitución política de los estados malignos, con otras leyes, otra ley, otro Dios. Y aquí dice Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, no hay otro Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, pero nosotros cuando veneramos la constitución de un país, estamos venerando a otro Dios. Pero no sabemos por qué, porque estamos acostumbrados a eso. Hemos nacido en un estado caído. Hemos nacido pensando que es normal que haya un gobernante con una constitución que se haya inventado con unos seres impíos llamados diputados y senadores, respondiendo a la voluntad de un pueblo impío de 2 millones o más de personas. Moisés no ha dicho, a ver, ¿ustedes qué opinan? Y de acuerdo a eso vamos a hacer nuestras leyes. A los 2 millones de esclavos, a los 2 millones de seres caídos, no les ha dicho eso. ¿Saben quién ha hecho eso? Aarón ha hecho eso. A ver, ¿ustedes qué opinan? Haznos un becerro. Ahí tienen su constitución, ahí está su becerro, ahí están sus presidentes, sus reyes, sus emperadores, sus césares, sus faraones. No hay otro rey, no hay otro Dios. Jehová es el rey de reyes. Los reyes de aquí de la tierra son los hijos de Dios. Los reyes de las naciones van a ser destruidos.
Están representados por las bestias en el libro de Daniel. Están representados por la bestia en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, en Daniel 7 también, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, aquí está, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿De qué nos está hablando esto? O sea, el verbo hablar, estudiar el verbo hablar, qué cosa es hablar, qué cosa no es hablar, cuándo se habla, cómo se habla, estando, mira, esto está hablando de lugares, en tu casa, en el camino. Entonces, no es solamente hablarás de ellas estando en el templo, estando en tu iglesia, estando por Zoom en tu congregación, no, sino hablarás todo el tiempo razonas con las escrituras para dar respuesta hasta a lo que vamos a comer, cómo nos debemos vestir, qué vamos a estudiar, con quién nos vamos a casar, todo el tiempo andarás en tu casa, en el camino. O sea, es un lenguaje que te está diciendo, sabes, no queda nada libre, porque todo lo que hacemos va a ser o en nuestra casa o en el camino o al acostando o cuando nos levantemos. El Señor te está encerrando, te está diciendo, mi ley está en todas partes, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, todo, todo, todo. Y las atarás como una señal en tu mano. Imagínense cuando esto lo vuelves una cosa ridícula y simplemente llevas una Biblia y nunca la lees, por decir. Es lo que hacían los judíos cuando se ponen esas cajitas en su frente, las filacterias, que tenían adentro las escrituras, se las amarraban a su cabeza creyendo que con eso estaba y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces, imagínense que yo entienda mal eso y agarre la Biblia y me la ponga frente a mis ojos y le haga un nudo y con eso camine. No se refiere a eso. Se refiere a que estén frente a mis ojos todo el tiempo. O sea, todo lo que hago con los ojos tiene que estar visto a través del filtro de las escrituras. De eso se trata, pues. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios aquí. Y así continúa. Son herramientas de dominio, hermanos. Tremendas herramientas de dominio. ¿Qué más hay? Vamos a ver alguna cosa más. Les voy a dar una idea. Vamos a comparar una noción que tiene en general el ser caído. Cuando hace su investigación de la historia del hombre, antropología, los seres caídos dicen que primero el hombre era recolector, ¿ya? De plantas, ¿no? No, primero, sí, recolector y después que cuidaba animales, ovejas, ¿no? Vacas. Y después se ha vuelto agricultor. La agricultura ha venido después, dicen ellos, ¿no? Porque se requiere herramientas para la agricultura. Entonces el hombre primero, cuando no conocía todavía el cuchillo o una piedra que usaba como cuchillo, entonces no podía hacer ciertas cosas con agricultura. Entonces la agricultura ha sido un boom en la evolución del hombre, dicen, ¿no? Ya, aquí, ¿qué es lo que dice? Ay, perdón. Voy a leer así, ¿ya? Porque no me tapa aquí una cosita del Zoom, entonces no puedo leer. Dice, y José dijo a sus hermanos, recuerden ustedes que José estaba viviendo en Egipto, ¿no? Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón. Y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos. Y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos, desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. ¿Qué será, no? Qué raro. ¿Por qué dirá que para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas? Ya, eso es lo que dice la escritura. Entonces, cuando la familia de José, es decir, Jacob y sus hijos, iban a vivir en Egipto, José les dice, ustedes díganle al faraón que ustedes son ganaderos, para que les dé una región apartada, para que no se mezclen ustedes con los egipcios. Y les va a dar la tierra de Gosén. Entonces aprovecharemos herramienta de dominio aún estando
muertos de hambre los hijos de Jacob, pero José les está enseñando. Entonces pidan la tierra de Gosén y van a vivir separados de los egipcios, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces, si ustedes dicen que tienen ovejas, entonces les va a dar su lugar y listo. Tranquilos, nadie les va a molestar. Ahora, ustedes saben por la historia que en Egipto el río Nilo cruza, ¿no? Todo Egipto. El río Nilo era la fuente de vida para los egipcios. Era el alimento, dependía el alimento de los egipcios del río Nilo. Dependía la pesca, etcétera, etcétera, la agricultura, todo dependía del río Nilo. Por eso veneraban al río Nilo y seguramente han tenido algún dios entre su mitología representando al río Nilo, ¿sí? Ahora, el momento que los israelitas son esclavizados, ya no estaban en Gosén solamente, seguramente estaban en diferentes lugares como esclavos. Había un faraón que no conocía a José, ¿saben ustedes eso? Era otro faraón el que los ha esclavizado. Entonces, los tiene que sacar Moisés de ahí. Entre las cosas que hace Moisés es decirle al faraón, deja ir a mi pueblo, dice Dios. Faraón no hace caso. Entonces viene la primera plaga. ¿Recuerdan cuál era? La plaga era de sangre. Las aguas se vuelven sangre. El río Nilo, que es la fuente de alimentación, la fuente de vida, uno de los dioses de Egipto, es contaminado con sangre. Ya no sirve para beber, no sirve para alimentarse, no sirve para nada, ya no puede haber vida. ¿Por qué? ¿Por qué sangre? ¿Por qué no la ha contaminado con COVID? ¿Por qué sangre? Porque es un símbolo. ¿Por qué no veneno? Porque era un símbolo la sangre. Y vamos a ver en qué consiste este símbolo. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. ¿Recuerdan? Los israelitas que estaban en Egipto tenían que decir, somos ganaderos, somos pastores de ovejas. Y los egipcios abominan a los pastores de ovejas. Entonces, cuando Moisés les está relatando la historia de Caín y Abel, no solamente les está relatando una verdad histórica, les está enfatizando que ustedes vienen en un sentido de Abel. ¿Y quién creen que sería Caín? Egipto. Simbólicamente, ustedes pueden comprender este lenguaje. Nosotros bolivianos en el 2021 no comprendíamos esto, pero para ellos era, claro, Abel era el bueno de la historia y son los pastores de ovejas. Y Caín fue el labrador de la tierra. ¿Se acuerdan entonces de los egipcios? Y el Nilo que da a la tierra, le da vida, ¿no es cierto? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No quiere decir que ser labrador es malo, ¿ya? No quiere decir eso. Y que ser pastor de ovejas es bueno automáticamente. No. Pero lo que quiere decir es que en esta historia que les está contando Moisés, esta historia de la vida real de los antepasados, había esta confrontación también entre los pastores de ovejas y los labradores. En este caso, entre un pastor de ovejas y un labrador. Y eran hermanos. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ahora vean cómo habla del dominio el Señor en este pasaje, versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Esa era la regla. Si tú haces el bien, si tú obedeces lo que yo digo, si tú no comes el fruto que está prohibido, ¿no vas a ser enaltecido? Claro que sí. El dominio te estoy ordenando, Adán y Eva. Pero si haces el bien, vas a cosechar los beneficios de ese dominio. Entonces aquí le dice a Caín esta vez, al hijo de Adán y Eva, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, alguna vez han leído esto y no tenían la menor idea de lo que significaba, y yo debo estar rascando la superficie nomás. Y dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Recuerden el término enseñorear, enseñorearte. Ese es el mandato de dominio. Pero estamos en Génesis 4. Esto es después de la caída del hombre. El hombre ya ha caído, pero el mandato de dominio sigue presente. Por eso dice, si bien hicieres, no serás enaltecido como un rey, claro. Pero como el hombre ya ha caído, miren, Dios no quita el dominio. No quita el dominio. El dominio se ha ensuciado. Vean, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú, Caín, te enseñorearás de Abel. Tú vas a dominar a Abel. Mira cómo es la caída, hermano. El origen era, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si bien hicieres, vas a dominar. Pero la caída ha afectado y ha dado la vuelta a las cosas, y ahora el ser caído, el que no hace el bien, también va a señorear. Entonces, Dios no ha quitado el señorío, no ha quitado el dominio. Lo que pasa es que ahora el dominio se ha contaminado. Y sigue, y dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, ¿recuerdan lo que Dios ha dicho? Tú te enseñorearás de él. Tú te enseñorearás de él. Tú te enseñorearás de él. Pero aquí, ¿por qué lo mata? Entonces, ¿en qué consiste enseñorearse? Aquí, el enseñorearse caído llega a su punto límite, a su punto máximo. El señorío, el dominio caído, es el asesinato de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Son los césares, son los faraones, son los que derraman sangre inocente, son los adoradores de Moloch, son los médicos y las madres que fomentan el aborto, que enseñan el aborto. Es el dominio caído del hombre. Y el juicio de Dios va a caer sobre ese tipo de dominio. Entonces, miren, en el anterior versículo, en el 7, dice, tú te enseñorearás de él. Y el significado es, ¿en qué sentido se enseñorea? Cuando lo mata. Le está mostrando, igual que la serpiente le ha dado, le ha hecho, digamos, le ha engañado a Eva, le ha presentado a Evo, perdón, no es Evo, es Adán, el fruto. ¿Y qué pasa? Muere el hombre, muere el hombre. Aquí es lo mismo. El señorío está ya al otro lado, es otro el que está dominando y muere Abel. Caín lo mata, se enseñorea de Abel. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahora, queridos hermanos, queridos amigos, este versículo se ha usado muchas veces de una manera bien bonita, pietista, tradicional, que dice, cuando Caín, el Señor le pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él dice, ¿acaso yo soy su guarda? Y entonces la enseñanza que hemos oído muchas veces es,
hermanos, ¿ve? Tenemos que nosotros saber cómo están nuestros hermanos. Tenemos que ocuparnos de ellos, saber si están bien, si están mal. Porque Caín es el que ha enseñado, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él es el malo. Nosotros, en cambio, como cristianos, tenemos que saber cómo se encuentra nuestro hermano, si está de hambre, si no está de... Aquí, hermanos, el contexto es otro. Está bien esa enseñanza, se puede desprender, pero el contexto es el señorío. Se ha enseñoreado de Abel matándolo. Se ha enseñoreado de Abel matándolo. Ahora escuchen. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso niñera de mi hermano? ¿No que me has dicho que yo soy el señor de mi hermano? Yo soy el rey de mi hermano. Yo soy el señor de mi hermano. No soy su niñera. ¿Entienden a dónde apunta eso? Claro, eso le ha dicho Dios antes, te enseñorearás de él, y lo mató. Entonces, cuando le dice, ¿dónde está tu hermano? No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿soy el que tiene que cuidarlo? No, soy el que tiene que dominar sobre él. Y ahí está el dominio maligno. Y Dios no se queda así, no deja las cosas así. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ahora, hermanos, escuchen esta voz, la misma palabra de Dios, pero ahora imaginen que somos los 2 millones de judíos, los 2 millones de israelitas en el desierto. Y ellos están entendiendo, además de lo que estamos nosotros viendo, la historia de Caín y Abel, es esto. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Egipto, la voz de la sangre de tu hermano Israel clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y el Nilo se convierte en sangre. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y volvemos a la historia de Caín y Abel. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y probablemente esto también debe parecer muy extraño, y por ahí lo siga siendo después de lo que te explique, pero les quiero dar una otra óptica del versículo 15. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Entonces yo me preguntaba, como seguramente muchos de ustedes, ya, Caín mata a Abel. La sangre de Abel está clamando, dice el libro de Hebreos, ¿no? Y aquí dice lo mismo, ¿no? Que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, la tierra, ¿no? Va a responder, va a vomitar a Caín, porque la sangre de Abel está clamando. Ahora, en el versículo 15, cuando Caín dice, no, es muy grave el castigo, porque voy a vivir escapando, y ese es el castigo al asesino, ¿no es cierto? Evo está escapando, pero ¿qué pasa cuando ya se siente tranquilo? Maduro, Stalin, Hitler, se sienten tranquilos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la tierra? ¿Por qué no la vomita todavía? Porque la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios deberían clamar justicia para que estos Caínes sigan sintiéndose errantes y extranjeros en toda la tierra. Mientras la iglesia esté callada, entonces
la tierra misma, mientras la iglesia esté callada, la tierra va a estar callada. No va a vomitar todavía a estos Caínes. Porque dice Pablo en Romanos, ¿no? La creación gime, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Dónde está la iglesia que está proclamando la justicia de Dios contra las cosas que está haciendo el socialismo en todo el mundo? ¿Dónde está la iglesia? Y aquí el versículo 15, que parece una cosa muy extraña, porque Caín es como que se asusta y le pide un favor a Dios, ¿no? Entonces el Señor le responde, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín. Y creo que les voy a dar solo mi visión, ¿ya? Eso ustedes pueden revisar, comparen escritura con escritura, etc. Entonces, cuando dice, entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara, uno dice, ¿qué es esta señal? No sabemos qué es, pero pareciera que es protección, ¿no es cierto? Como una protección que Dios le da a Caín y con eso ya nadie lo va a venir a matar. ¿Y no les parece medio extraño eso, medio injusto? Ese es el asesino y va a haber una señal de protección, ¿no? Como si tuviera qué sé yo, una cápsula protectora y ya no, nadie se le puede acercar. Ahora, vean esto, hermanos. Estamos hablando de 2 millones de judíos, de israelitas. El Señor les da el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Miren en Números. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. El castigo que Caín ha recibido, esto de escapar, de andar errantes, sin rumbo, ese mismo castigo recibe Israel. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque había hecho mal delante de Jehová. Entonces no es solamente, no es que somos buenitos los israelitas automáticamente, somos hijos de Abraham. El Señor puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, les dice el Señor Jesucristo. No es porque tienen descendencia de Abraham que ustedes son los buenos, sino es porque han comprendido y han obedecido lo que yo he dicho. Se han hecho mal y les hizo andar errantes. Entonces, la historia de Caín y Abel es una representación, en el caso de Caín, en este caso, para el israelita que ha escuchado eso, no puede ser como Caín, en muchos sentidos. Estudia a Caín, porque si son como él, van a andar errantes. Y ahí está, en la propia historia, en Números, ellos han caído en eso y andaron errantes. Y miren en Deuteronomio 28, 45, 48. Escuchen. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, le dice Dios a Israel, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. ¿Por qué? Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal. ¿Se acuerdan? Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ahora miren. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. ¿Qué cosa? Todas estas maldiciones. Las plagas de Egipto vendrán sobre ti. Lean Deuteronomio 28 todito, las bendiciones y las maldiciones. Las enfermedades. Esas van a ser la señal. Por eso nadie va a necesitar venir a matarte, Caín, porque te van a ver leproso, te van a ver enfermo, te van a ver destruido. Y esa va a ser la señal. Si a nadie se va a acercar a ti, nadie te va a matar. Así que no te preocupes. La creación se va a encargar de destruirte.
Y en este caso, esa señal es dada a los israelitas que han desobedecido los mandamientos. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿Se acuerdan? Cuando Caín ofrece su ofrenda, ¿por qué tienes esa cara? ¿Por qué decae tu semblante? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y esa maldición ha seguido, hermanos, mientras Israel no se arrepentía. Se mantenía y volvía a la maldición. Es tremendo, hermanos, esto. Es muy grave eso. Cuando vemos herramientas de dominio, aquí está también la información acerca del dominio caído. O sea, tú te alegras con, hay que dominar. Entonces me enseñoreo de mi hermano. Algunos creen que dominio es, ahora yo domino, no soy pietista, no soy gnóstico, no soy del evangelicalismo. Por tanto, puedo hablar palabrotas. Por tanto, le puedo tirar mis tragos, porque yo soy el que domina. ¿No le suena muy a Caín eso? Eso no es dominio, eso es falta de dominio. Falta en la lengua, falta el dominio, pues. Estamos hablando de eso, de cuidar el lenguaje, cuidar la lengua. Santiago habla de cuidar la lengua. En hablar palabrotas no es señal de dominio. Puedes hablar fuerte, sí. Y en nuestro lenguaje hay cosas que se merecen las zorras gobernantes, ¿no es cierto? Se merecen los asesinos, los delincuentes que están en el gobierno. Hay cosas que sí se merecen. Se merecen los estúpidos que están en los ministerios. Sí. Pero no necesito para eso decir lo que se considera en nuestro idioma palabrotas para decir que estoy dominando yo. ¿Me entienden? No necesito lastimar a hermanos que han salido del alcoholismo y decir, es que tú no dominas, en cambio yo sí. A mí 4 de estas no me voltean. Eso es dominio. ¿Me comprenden? Hermanos, el dominio se basa en la ley de Dios. No se basa en dominio por dominio. Hemos visto un caso de enseñorearse del prójimo por parte de un ser caído, un impío, Caín, por parte de un pueblo impío, Egipto, sobre sus hermanos israelitas. ¿Por qué? Porque les muestra en Génesis que todos han venido de Adán. Somos seres humanos. ¿Por qué unos esclavizan a otros? Así por así, se enseñorean. Son los Caínes que se han enseñoreado de los Abeles, los pastores de ovejas. Estos los consideraban abominables a los pastorcitos y los han dominado y los han matado y los han esclavizado y los han cargado con trabajo. Hermanos, este dominio maldito que es el socialismo, que te carga con impuestos, que te carga con burocracia, que dice que hace justicia, pero no la hace. Te pide certificados para esto, para el otro, y somos esclavos nosotros. Hermanos, necesitamos herramientas de dominio para libertarnos. Mientras sigamos creyendo que es legítimo ese dominio de estos malignos, mientras no comprendamos que es el dominio de Caín, estamos venerando a Caín. Estamos venerando al faraón, estamos venerando a los césares, estamos diciendo no tenemos ni más rey que César. ¿Y el Señor Jesús acaso no es el rey? El Señor Jesús es el que rompe el señorío de estos malignos. Hermanos, necesita la iglesia herramientas de dominio. Ahora, hay que aprender a dominar. Un hermano ponía había este mismo problema. Cuando hablas de dominar,
Cuando yo he aprendido esto de los hermanos del reconstruccionismo, entonces, hermanos, la literatura reconstruccionista es brutal. Dejas de verte como una víctima, que empoderarse, esas porquerías. Hermano, el dominio, aprendes el dominio que Dios les está dando. A los que tenían mentalidad de esclavos los está sacando de la esclavitud para que sean los que conquisten. No estemos llorando porque cierran nuestras iglesias. No nos están persiguiendo, porque ahí dice que van a perseguir a los que estén llevando el evangelio. Pero no hemos llevado el evangelio. Hemos llevado ideitas, sonceritas. No hemos enseñado estas cosas. Entonces no nos están persiguiendo por nada. O sea, no somos de influencia ahorita. Están persiguiendo, no es persecución, simplemente nos están aplastando. Nos miran como a langostas, porque nos hemos portado como langostas. Entonces, ¿dónde está ahora Josué? ¿Dónde está Caleb? Que se levantan y dicen, Moisés nos ha enseñado el Génesis, ahora vamos a dominar. Pero cuidado con ser Caín. El dominio no es en sí mismo, ahora yo te domino. Egipcio, ahora vas a ver mi venganza. No, es de acuerdo a la ley de Dios. Y la ley es suficientemente severa para castigar a los impíos, a Evo, a Linera. Es lo suficientemente severa. No necesitas directamente ir a inyectarle coronavirus. No necesitas ser asesino. La ley nos puede dar el dominio, los recursos de cómo se hace justicia contra estos perversos. Pero no andemos en pañales otros 30 años, hermanos, pues. Debiendo ser ya maestros, dice Hebreos. ¿Qué ha pasado? Tenéis necesidad de que se repita las mismas cosas, lo mismo, los mismos mensajes, la misma cosa de siempre. Ya sabemos, ya sabemos. Ahora, notan estas conexiones que hemos hecho en la escritura. Es una nueva forma de ver la escritura, porque la ves como quizá he tratado de hacer que la veas como los israelitas esclavos en el desierto, la han empezado a ver. No era un libro para, a ver, ¿qué dice el versículo? A ver, tu hermano, ya lees. Ahora tú lees, ¿no? Ya, ¿qué dice? Y como estudios bíblicos en las células, no era así. Eran esclavos en el desierto que para sobrevivir tenían que volverse conquistadores. Entonces, la escritura se convertía en su manual de dominio. No es en su libro de domingo. Dominio, hermanos, no domingo. ¿Me comprenden? Bien, voy a responder un par de preguntas si las tienen. ¿Hay alguna pregunta o nada?